farmacodinámica habla sobre el efecto del medicamento, ¿ya? Sobre las células, ¿ya? La célula diana, la célula donde se quiere realizar el efecto, ¿ok? Para ello, entonces, en la célula yo tengo que tener un receptor, ¿ya? Acá. Acá se lo muestro lo que es un receptor. Esta parte de acá es la membrana, chiquillos, ¿ya? La célula, entonces, si yo la viera, voy a hacer acá el dibujito. Ay, se me corrió. Ahí, ya. Si esta fuera una célula, con el núcleo, ¿cierto?, al centro, y yo viera la membrana, una parte de la membrana, yo vería esto de acá. ¿Me entienden? Ah, ya, sí. ¿Ya? Y esta, entonces esta parte de acá, esta fibra, no sé cómo llamarlo, este trozo de acá corresponde a eso. Ok, entonces hay una parte que está dentro de la célula, acá abajo, y una que está por fuera. ¿Ok? ¿Me entienden? ¿Me entienden, Méndez? No. ¿Cómo que? Ya. Volvamos atrás. Célula, ¿cierto? Mi célula típica Sí. ahí. Y hay una membrana, ¿cierto?, que separa lo que está afuera de lo que está dentro. Lo extracelular de lo intracelular, ¿cierto? Ujú. Si yo veo específicamente esa membrana, veo esta imagen de acá. ¿Me entiende, Génesis? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, yo estoy viendo esto en grande. Ya, y unido directamente a la membrana, tengo estas proteínas que están acá, ¿ya? Que son los receptores. Hay uno, como ustedes ven, del tipo que están unidos a la membrana directamente, están ahí incrustados, ¿cierto? Y hay otros tipos que están dentro de la célula. Acuérdense que esta parte de acá abajo es dentro de la célula. Entonces hay obviamente señales o el fármaco se puede unir dentro de la célula, por dentro o por fuera. ¿Ya? Vamos a continuar entonces desglosando. Ahí tenemos como una breve introducción de lo que son los receptores que habla acá, ¿ya? Y acá dice, los receptores estos son macromoléculas, es decir, moléculas grandes, macro grandes, ¿ya? Que pueden estar localizadas en la membrana celular o en el espacio intracelular, lo que yo le explicaba recién, ¿cierto? Dentro de la célula o ubicados directamente en la membrana, ¿ok? Entonces, una vez que existe, ¿cierto?, esta unión, ¿cierto? Como vemos ahí, se unen al receptor, generan una reacción química. Una vez se realiza esta reacción química, entonces vamos a ver el efecto del fármaco. Puede ser, por ejemplo, si una aspirina, que esta célula deje de mandar prostaglandinas, que son las que generan el dolor, ¿ya? Y entonces yo me siento bien. El resfriado, lo que yo esté cursando, no ha pasado, pero el efecto del dolor yo lo alivié, ¿ya? Mucha gente cree que el ibuprofeno, ¿cómo se llama? El paracetamol, la aspirina, te cura el resfriado. No, no te cura el resfriado. Cura los Entonces, síntomas. ¡oh, Dios mío! Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. No, pues sí, uno se siente bien, pero Es el el alivio, pero resfriado, la enfermedad sigue. sí, pues, de hecho la enfermedad de resfriado común dura una semana, ya en que tu cuerpo genera los anticuerpos que recién vimos, ya, para poder eliminar la infección. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo el fármaco, ¿cierto?, genera todo un efecto, ya, para aliviar el síntoma. Pero vuelvo a repetir, en este caso, este tipo de fármaco no te va a aliviar. Si una infección bacteriana, un antibiótico te puede ayudar a eliminar la infección, pero los virus, por ejemplo, no funcionan con los antibióticos, porque son virus, no son bacterias. Ujú. Para los virus técnicamente lo que único que existe actualmente, porque los antivirales es poca la efectividad que tienen realmente, son el alivio del síntoma como tal, ¿ya? El síntoma es que se trata, no la infección. Ya, sigamos. Íbamos acá en la cosa de la reacción química, ¿cierto?
Entonces, por lo tanto, para que el efecto biológico aparezca, debe ocurrir primero la unión del fármaco con su receptor. O sea, si no ocurre esto acá, obviamente no voy a tener ninguna respuesta. Obviamente, si el fármaco no llega a ninguna parte, no se una nada, obviamente no va a pasar nada y no voy a tener alivio, ¿cierto?, del síntoma que quiere eliminar. Ya. Mientras más, ¿cierto? Bueno, me decía acá. Esta interacción sucede por el establecimiento de uniones químicas, eléctricas o nucleares entre las partes activas de ambas moléculas. Es decir, acuérdense que tenemos múltiples, bueno, técnicamente tres enlaces, ¿cierto? Covalente, iónico, metálico. Acá el metálico, no son metales, ¿cierto? Y puede ser ya el tipo iónico, sí, en algunos casos, pero el que más se va es covalente. El covalente es un enlace muy fuerte, ¿ya? Y es el que permite que exista mejor un efecto farmacológico, ¿ya? Pero también existen otro tipo de uniones que no caen en estas tres principales, que son, vuelvo a repetir, covalente, iónico, metálico, sino que son el tipo de enlaces llamados Van der Waals, ¿ya? Los Van der Waals son cuando existen uniones por la molécula directamente, ¿ya? Hay, por ejemplo, habla de los puentes de hidrógeno, ya que literalmente son uniones que se dan entre los hidrógenos, ya de moléculas, o pueden ser fuerzas nucleares, que es un tema más elevado, ya, pero es básicamente otro tipo de uniones. Lo que quiere decir esta parte del texto es que para que exista el fármaco, el efecto farmacológico, es que tiene que haber una unión entre el fármaco y el receptor celular. ¿Ya? Ok, entonces, ya sabemos que para que ocurra cierto el efecto farmacológico, yo tengo que tener es que me estoy escuchando por alguno de los... No sé cuál micrófono está activado de ustedes. Entonces, por eso me tupo. Ya, El del flip estaba. ya, parece que era el de Felipe. Ok. Ya sabemos entonces que tengo que tener un mensajero que va a ser el fármaco como tal, ¿cierto? Y un receptor. Tengo, ¿cierto? Ya la unión, lo logré unirlo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo? Una vez, acá, ¿qué parte estamos? Acá. Una vez que la molécula del fármaco es llevada cerca de la superficie del receptor, ya. Pero, a ver, ¿cómo sabe, por decirlo de alguna forma, cómo sabe el fármaco que tiene que llegar exactamente a un punto? Felipe, ¿cómo cree usted, o Génesis? ¿Cómo sabe el fármaco, de alguna forma, que tiene que llegar a esta célula de acá? Mm, ¿Lo sabrá? ¿Será suficientemente inteligente para buscar al receptor? mm, no, no No, sé. no. Yo creo que solamente llega ahí. Ya. Llega ahí porque llegó ahí. No, porque no sé. Ya. Felipe, ¿alguna idea? Um, Quizá depende del tipo de fuerza del enlace. No estamos llegando a eso antes. ¿Cómo después, digamos, yo me tomo el medicamento, ¿cierto? Pasa por sistema digestivo, bla, 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 bla. ¿Qué fue lo que se droga, eh? ¿Ah? No, no. ¿Qué pasó? Nada, ya, no No a pasó las nada. drogas. Nada. No a la droga. Ya. Me picaba de nuevo. Perdón. Ya. ¿Cómo sabe ese fármaco que tiene que llegar a cierta célula o no sabe y llega ahí por chiripazo? ¿Cómo crees tú que es, Felipe? ¿O hay No, ya, La la verdad célula no le sé. manda una señal. ya, Felipe, Ya va a poner. No, no sé. ya. Digamos que usted se toma la medicina, ya, el fármaco, u otros, ya, y ingresa a su sistema, a su organismo, ¿ok? Si usted toma poquito de ese fármaco, lo que va a pasar es que, digamos que la célula está acá, y los puntitos que estoy haciendo acá, ya, es el fármaco. Si usted toma poco,
lo que va a pasar es lo siguiente. Por forma aleatoria, estos se van a empezar a mover. Y se van a empezar a mover de forma, bueno, a repetir, aleatoria completamente. Y puede que nunca choquen con esta célula que está acá, que está esperando que llegue un receptor. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo tomo mucho del fármaco? Esto va a aumentar. Entonces es más probable que aleatoriamente una de las moléculas choque, por decirlo de alguna forma, con el receptor. Eso es lo que pasa, chiquillos. Acá no hay forma inteligente de que pase esto. Esto es solamente aleatoriedad, ¿ya? Hasta que uno de las moléculas, ¿cierto?, choca con el receptor de la célula. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, y a ustedes no les pasa, me tomo una pastilla, no me pasa nada. Me tomo dos pastillas, ahí sí. ¿Por qué? Porque hay mayor probabilidad de que lleguen, ¿cierto?, a la célula que tiene que hacer efecto. Aún así, un fármaco toma 45 minutos en hacer efecto. Entonces, si yo pasó una hora y no siento nada, ahí me planteo eso, me tomo otra pastilla. Pero si a los 5 minutos no me hizo nada, es por efecto natural. ¿Ya? Eso tiene su Claro. tiempo. Por algo, por ejemplo, tú tienes que tomarte este medicamento cada cierta cantidad de tiempo. También es. ¿Ya? Por eso porque si no puedes generar un sistema alérgico al medicamento, que es mucho peor que la misma enfermedad. Entonces, Claro. hay que tener en cuenta eso. Generalmente las pastillas vienen con la dosis necesaria para que ocurra de forma aleatoria lo que estoy escribiendo acá. ¿Ya? Que sea con esa mínima cantidad que ya aleatoriamente llegue al receptor. ¿Ya? Eso es lo que indica esa parte del párrafo. Voy a seguir leyendo. ¿Qué más queda acá? Ahí, eso tiene que ver con esto de la agitación térmica lateralizada, bla, bla, bla. Eso es lo que indica ahí. Ya. ¿Y cómo se suelta una vez que ya se unió, ¿cierto?, el fármaco con el receptor? Y después quedará ahí para toda la vida. Se casan. No sé. O se soltarán. ¿Qué cree usted, Felipe? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se logran soltar o no se sueltan los fármacos al receptor? O esto, una vez que hubo una unión ahí con el receptor, quedan para toda la vida. Es que después no se va deshaciendo dentro de la célula, Sí, ya hay un efecto de degradación, sí, sí, sí. dentro del receptor. Así que yo creo que se quedan ahí nomás y empiezan Ya, a desaparecer solito. exactamente. Esto tiene que ver, no sé si han visto con el proceso de reacciones químicas o lo han visto a través de su estudio. Para que haya una reacción química, ¿cierto? Para yo obtener un producto tengo que tener se me fue la palabra. Jorge, ayúdame. Reactantes, perdón. Gracias, Jorge. Si tengo el reactante que me falta, ¿va a seguir ocurriendo la reacción química? ¿O se va a detener si me faltan reactantes? Felipe, aló. Tercero, medio, segundo semestre. ¿Cómo dijo, profe? Ya. Existen reacciones químicas, ¿cierto? Yo a partir de reactante obtengo producto. Reacción química, acuérdense, vamos. ¿Cierto que sí? Sí. Tercero, medio, segundo semestre. ¿Qué pasa si yo me quedo corto de reactantes? ¿Sigue ocurriendo la reacción química? Si se me acaban los reactantes. Mm, Jorge, voy a llorar. No tengo reacción química. No, voy a llorar, Jorge. Ya, pues chiquillos. Obviamente, yo tengo reactantes, ¿cierto? Ocurre la reacción química y obtenga finalmente producto. Si no tengo reactantes, ¿cómo voy a tener productos? No, Lo mismo que no pasa se con la puede. energía. Si no tengo la energía mínima de activación, yo no puedo tener producto. exactamente. Acá pasa Por lo eso es mismo, importante chiquillos. los reactantes. Acá es lo mismo. Si se me acaba el fármaco, si ya lo degradé todo, ya no tengo más reactantes. Por lo tanto, va a llegar a un límite donde ya no va a hacer efecto. Por eso, lo que decía recién el profesor Jorge, se tienen que tomar los medicamentos de cada cierta hora para hacer efecto, para que esto no se corte, digamos. ¿Ya? Para que siempre exista, ¿cierto?,
un efecto entre el fármaco y el receptor. Y una vez que ya se eliminó la primera tanda, le coloco la segunda dosis y eso mantiene el efecto. ¿Ya? Es por eso. Eso es lo que dice ahí la ley de acción de masa. Si yo no tengo el reactante, si yo no tengo el fármaco, no va a ocurrir la reacción química, no va a ocurrir el efecto farmacológico. Joder. Hay mucha información ahí, ¿verdad? De nuevo, vamos ¿cómo se llama? A explicar los términos importantes. Acá habla de los agonistas, ¿cierto? Y los antagonistas. Por decirlo así, hay fármacos que son, y ahí lo dice, ¿cierto? Son más eficaces que otros. Una cosa, vamos a explicar acá, voy a correr esto por acá. Una cosa es la afinidad. Ay, perdón, se me movió todo. Una cosa es la afinidad. ¿Ya? ¿Qué es la afinidad? Ahí lo dice. ¿Cuán efectivo? No, perdón. ¿Con cuánta a ver, magnitud, ya, se une un fármaco a un receptor? Ya, eso es lo primero. ¿Ya? Y lo otro, que acá lo dice, la eficacia es lo que describe la eficacia biológica del complejo farmacoreceptor. Es decir, ok, tengo por ejemplo, perdón, otra vez tengo dos fármacos. Tengo el paracetamol y el ibuprofeno. Los dos se unieron al receptor que provoca el dolor. Pero ¿cuál de los dos realmente hace ese efecto de curar el dolor? Eso mide la eficacia. ¿Ya? Es decir, si el efecto que yo estoy esperando se logra o no. ¿Ya? La eficacia entonces ve el efecto en el cuerpo. Es como los urocultivos. Explícanos por qué. El urocultivo, para la gente que tiene, por ejemplo, el tema de infecciones urinarias, es una muestra de orina que le ponen a muchas pruebas de distintos antibióticos y el examen que dice es la eficacia de cada uno de estos antibióticos. Después Claro. el médico lo revisa y dice, ¿sabes qué? Necesitas este antibiótico porque va a sacarte la infección en un 100%, en un 30%, en un 40%, y eso se llama eficacia. Claro, puede que en ese momento todos los, ¿cómo se llama? Ay, los antibióticos, los medicamentos que sea, estén unidos al receptor, pero el efecto final que tiene que ver con la reducción del dolor, la eliminación de la infección, el efecto que se busque, no se lleva a cabo, porque porque digamos, estuvo un segundo unido al receptor y se soltó, entonces no se alcanzó a desencadenar todo el efecto que se quería, porque necesita mucha concentración muy alta del fármaco. Entonces, por ejemplo, un agonista cumple con las dos cosas, es decir, se une al receptor y genera el efecto deseado. Y el antagonista se une al receptor, pero no logra el efecto deseado. No, antagonista uno no puede pensar que me hace un efecto malo. Realmente no es un efecto malo, sino que no hace su pega. Eso es lo que significa un medicamento que está haciendo un efecto antagonista. ¿Ok? Entonces lo vamos a ir acá abajito. Voy a ir a este pedacito de la pizarra. Y vamos a colocar agonista. Entonces, Felipe, ¿con qué cumple un agonista? Felipe, sáquese. Disculpa, estaba hablando, pero Está muteado. sí, el agonista Tiene, se unía al receptor y cumplía su función. ya, entonces tiene afinidad, ¿cierto? Es decir, se pega al receptor y eficaz, es decir, hace la pega. Y el antagonista Génesis, aló, ¿Qué, profe? el antagonista, Pero ponen la canción. ¿Que no es tan eficaz? exactamente, tiene afinidad, pero no tiene eficacia. ¿Y qué significa eficacia? Que hacía. ¿Cómo? Que no cumple el efecto biológico, chiquillos. ¿Ya? Eso. No cumple su pega.
no hace la pega. Eso más que nada. Es como un profesor que viene, está haciendo suyo, firma, pero no le enseña nada. O sea, el profesor está, pero no es eficaz. Con el profesor. ¿Para qué, po? Gracias. ¿Ya? Entonces, Yo vamos a la sabía que pregunta. iba a tener esa tontería. Aquí, chiquillos, nos quedan media hora. Sí, pues está la 1:15. Ya. Nos queda media hora, 5 preguntas a responder. Vamos. La 1. ¿De qué depende la fuerza de unión entre el fármaco y el receptor? Cualquiera de los dos. Micrófono abierto, vamos. Depende Sé que depende. del tipo y la fuerza del enlace. Perfecto, me gusta otra Perfecto. respuesta. Sí, muy bien. Hay enlaces, ¿cierto? Como el iónico, que no son tan fuertes como en comparación al covalente. O ya que el covalente es el mejor. Es que ese es como la. Ya tenía un enlace covalente, es súper firme, lo tienes por bastante tiempo y todo el cuento. Un puente hidrógeno, un enlace iónico, la fuerza de Van der Waals, igual en comparación al covalente son todas menores. Ya, ojalá, Muy debilucho. sí, ojalá siempre si un fármaco quiere hacer la pega bien, tiene que generar un enlace covalente con el receptor. Bien. Génesis, Que no me sé las dos. al tiro. Voy a hacer la pregunta 3. No. Pero ¿cómo? ¿Cómo se logra la fuerza de enlace? ¿Qué tiene que ocurrir para que haya una fuerza de enlace? ¿Qué tiene que ocurrir primero? Acuérdate de eso, el monito que yo hice con la... ¿Dónde está el monito? Acá. ¿Qué tiene que haber para que ocurra esto acá? El fármaco tiene que llegar al receptor. ¿Ya? Bien. Fundamentemos más esa idea. ¿Y qué tiene que ocurrir para que el fármaco llegue finalmente? Hablemos de cantidades. Tiene que chocar de forma aleatoria con ¿Ya? un receptor. ¿Ya? ¿Y de qué depende de que si choque o no? De la cantidad. A más cantidad hay más probabilidad del choque aleatorio. Perfecto. Para que un fármaco realice su efecto, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Qué tiene que, Eh, qué tiene que hacer primero? Llegar a Al... al receptor, Bien, ya. Y luego tiene que realizar en efecto. en el cuerpo, ¿cierto? El efecto deseado, un efecto biológico. ¿Ya? ¿Qué tiene el mm, agonista que no tiene el antagonista? la eficaz, Exactamente. eficaz, Eficacia. Es decir, ¿cuál de los dos es eficaz? la agonista. El agonista. ¿Ya? El fármaco agonista es eficaz y un antagonista no es eficaz. Y no, no. El receptor es toda estructura en el organismo que recibe estímulos desencadenando una respuesta. Está súper bien Wikipedia, es eso. Cualquier... No. Eres chilena. Medicus.com está dando en el Cualquier molécula o fragmento celular o... Bueno, dejémoslo en molécula, mejor dicho. Unido a una célula, ¿ya? Y que genere una respuesta final, es un receptor. Es eso. Felipe, ¿qué colocaste? ¿Cómo? Ya, vuelvo a repetir, espérame Felipe. Cualquier molécula que genere una respuesta celular es un receptor.